Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar y, de hecho, ha estado generando un revuelo tremendo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo turbulento mundo de las celebridades, y específicamente, vamos a hablar de una pareja que ha acaparado titulares y corazones por igual, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy es bastante jugoso y seguramente ha despertado su curiosidad. Hande Erçel le da a Kerem Bürsin una última oportunidad. ¿Será verdad? ¿Qué significa esto para ellos como pareja, o quizás como amigos, y qué implicaciones tiene esto para sus miles y miles de fans alrededor del mundo? Vamos a desgranar esto, a analizar las últimas noticias, los rumores, las señales que podríamos estar percibiendo y, sobre todo, a intentar descifrar qué podría estar pasando realmente detrás de las cámaras, porque como bien saben, el mundo de las celebridades turcas es un auténtico espectáculo. Antes de empezar, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo debajo del vídeo y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos aquí y formar esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Hande Erçel podría estar dándole una última oportunidad a Kerem Bürsin ha explotado como una bomba en las últimas semanas. Si han estado siguiendo de cerca sus vidas, saben que su relación fue una de las más comentadas y queridas del panorama turco. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans o los famosos Hande Kerem se enamoraron perdidamente de su romance y vivieron cada etapa de su relación con una intensidad increíble. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas. Hace algún tiempo surgieron los rumores de una ruptura. Las noticias, como siempre, fueron un torbellino de especulaciones, algunas confirmaciones veladas, y mucha tristeza para sus seguidores que esperaban verlos juntos por siempre. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática. Las razones siempre son complejas y rara vez se conocen los detalles exactos. Sin embargo, la separación fue un hecho, o al menos, eso parecía. Lo interesante de esta historia es que incluso después de la supuesta separación, siempre ha habido un hilo conductor de respeto y afecto entre Hande y Kerem. Nunca hubo escándalos públicos, nunca se lanzaron pullas o comentarios negativos el uno al otro. Por el contrario, ambos han mantenido una actitud madura y siempre han hablado con cariño y admiración de su tiempo juntos y del trabajo que compartieron. Esto, para muchos, ya era una señal de que el vínculo entre ellos era más profundo que una simple relación de pareja que se rompe y se olvida. Y aquí es donde entra la jugosa novedad, la posibilidad de esta última oportunidad. ¿De dónde viene esto? Pues bien, las redes sociales, como siempre, han sido el campo de juego para los detectives de la farándula. Últimamente hemos visto a Hande y Kerem compartiendo sutiles guiños en sus plataformas. No son interacciones directas y obvias, sino pequeñas señales que los fans más observadores han sabido interpretar. Por ejemplo, han coincidido en eventos, se les ha visto en el mismo círculo de amigos, y en ocasiones, comentarios que parecen destinadas a ser leídos por la otra persona, aunque sean de forma pública. Además, hay informaciones de fuentes cercanas, de paparazzi que han captado momentos que alimentan estas sospechas. Se dice que se les ha visto juntos en situaciones que sugieren una reconexión, quizás no como pareja oficial de inmediato, pero sí con una intención clara de explorar si hay espacio para retomar lo que tuvieron. El término última oportunidad implica una voluntad de ambos de intentarlo de nuevo, de superar los obstáculos que los separaron en su momento, y de ver si esa chispa que los unió en primer lugar aún perdura. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar lo que Hande Erçel y Kerem Bürsin representan. Hande es una de las actrices más exitosas y queridas de Turquía, con una belleza arrolladora y un talento que la ha llevado a protagonizar proyectos internacionales. Kerem, por su parte, es un actor carismático y con una gran proyección, que también ha sabido ganarse el cariño del público. Juntos formaron una pareja icónica, la pareja dorada de la televisión turca, y su química en Sen Kalkam fue un fenómeno global. Verlos separados fue una decepción para muchos, pero la esperanza de un reencuentro siempre ha estado latente. Entonces, ¿qué podría implicar esta última oportunidad para ellos?
En primer lugar, podría significar una reconciliación sentimental. Si ambos sienten que cometieron errores, que la distancia o las circunstancias los afectaron negativamente, y que el amor o el cariño mutuo sigue ahí, es natural que quieran intentarlo de nuevo. Pero esta vez, la diferencia podría estar en la madurez y el aprendizaje. Probablemente si deciden darse esta oportunidad, lo harán con una perspectiva diferente, conscientes de los desafíos y quizás con un plan más sólido para afrontarlos. Por otro lado, incluso si no llegan a ser pareja nuevamente de forma oficial, esta última oportunidad podría referirse a una oportunidad para sanar su vínculo y fortalecer su amistad. A veces las relaciones evolucionan, y lo que empezó como un romance puede transformarse en una amistad profunda y respetuosa. Dado que han trabajado juntos y han compartido experiencias tan intensas, mantener una buena relación, incluso si no es romántica, sería beneficioso para ambos, tanto a nivel personal como profesional. Y aquí es donde debemos ser cautelosos con las interpretaciones. Los medios a veces magnifican las cosas, y lo que parece una señal clara para los fans, puede ser simplemente una coincidencia o un gesto de cortesía entre amigos. Sin embargo, la cantidad de indicios recientes ha sido considerable, lo que ha hecho que la posibilidad de una reconciliación sea cada vez más plausible. Analicemos algunos de estos indicios con más detalle. Hace poco se les vio juntos en un evento social, y aunque intentaron ser discretos, las cámaras no perdonan. Las imágenes, aunque no reveladoras, mostraban una interacción cordial y amigable. Más allá de eso, sus publicaciones en redes sociales han sido objeto de un escrutinio minucioso. Comentarios sutiles, me gusta a fotos antiguas o recientes, y hasta algún comentario que podría interpretarse como un mensaje velado. Por ejemplo, un comentario de Kerem en una foto de Ande deseándole éxito en un nuevo proyecto, o un like de Ande a una publicación de Kerem sobre sus pensamientos actuales. Estos pequeños gestos, cuando se suman, crean un patrón que los seguidores no pasan por alto. Además, se rumorea que ambos han estado en contacto directo, quizás teniendo conversaciones importantes para evaluar la situación. La idea de una última oportunidad no surge de la nada. Implica que ha habido una iniciativa, una propuesta o al menos una apertura por ambas partes para considerar la posibilidad de reavivar la relación. Es como decir, sabemos que las cosas no funcionaron la primera vez, pero todavía hay algo aquí que vale la pena explorar. Le damos una última oportunidad para ver si podemos hacerlo funcionar de otra manera o si realmente hemos cerrado este capítulo. La belleza de esta historia, y lo que la hace tan cautivadora, es la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el microscopio público. Ande y Kerem no son solo actores, son personas que experimentaron el amor, la fama, la presión y finalmente una separación. Verlos ahora en esta encrucijada, donde parece que se está evaluando la posibilidad de un nuevo comienzo, resuena con la experiencia de muchas personas que han pasado por rupturas y se han preguntado si vale la pena intentarlo de nuevo. Desde una perspectiva de entretenimiento, esta noticia es un regalo para los fans. La posibilidad de que esta icónica pareja vuelva a estar junta, o al menos en buenos términos, genera una oleada de entusiasmo y esperanza. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo, de teorías, de deseos de felicidad para ellos. Los seguidores que se enamoraron de su química en Senkalkap anhelan verlos felices, ya sea juntos o por separado. Sin embargo, también debemos considerar los desafíos que podrían enfrentar si deciden darse esta última oportunidad. La presión mediática será aún mayor. Cada paso que den, cada interacción, será analizada al milímetro. La fama y la exposición pública son factores que a menudo ponen a prueba las relaciones, y si ya en el pasado fueron un desafío, ahora podrían serlo aún más. Además, ambos tienen carreras muy exitosas y agendas muy ocupadas, lo que significa que necesitarán encontrar un equilibrio para dedicar tiempo y esfuerzo a la relación. Otro punto importante es el aprendizaje. Si deciden intentarlo de nuevo, es probable que lo hagan con las lecciones aprendidas de su anterior relación. Quizás descubrieron qué fue lo que falló, qué aspectos de su relación necesitan ser abordados de manera diferente. La comunicación, la comprensión mutua, el apoyo incondicional, son pilares fundamentales de cualquier relación sólida, y es probable que estos sean los puntos en los que se centrarán si deciden embarcarse en este nuevo capítulo. Ahora, ¿qué tan última es esta oportunidad? Esa es la gran pregunta. Podría ser que realmente sea la última vez que se den una oportunidad como pareja. O quizás sea una oportunidad para demostrar
arse a sí mismos y al mundo que pueden manejar las cosas de una manera más madura y exitosa. En cualquier caso, la sola mención de esta posibilidad ya ha generado un gran interés. Es crucial recordar que a pesar de todos los rumores y las especulaciones, la información oficial es limitada. Andy Ercel y Kerem Bürsin son personas privadas, y aunque comparten aspectos de sus vidas, tienen derecho a mantener otros aspectos en la esfera personal. Por lo tanto, debemos disfrutar de estas noticias como parte del fascinante mundo del entretenimiento, pero siempre con un grado de prudencia. ¿Podría ser esto parte de una estrategia de marketing? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Sin embargo, dada la historia y la autenticidad que han proyectado, parece más probable que sea un desarrollo genuino en sus vidas. Si hay una reconciliación, será porque ambos sienten que vale la pena intentarlo. Para resumir, la noticia de que Hande Erçel podría estar dándole una última oportunidad a Kerem Bürsin ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y sus seguidores a nivel mundial. Los indicios en redes sociales, los avistamientos y los rumores de fuentes cercanas sugieren que hay una posibilidad real de que estén explorando una reconciliación. Esto para muchos representa la esperanza de ver a una de las parejas más queridas reunirse, o al menos, de presenciar una evolución positiva en su vínculo. Si esto se concreta, sin duda enfrentarán desafíos, pero también tendrán la oportunidad de aplicar las lecciones aprendidas y construir una relación más sólida y madura. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible última oportunidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un tema apasionante para desgranar y sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que es posible una reconciliación? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.